Desde los primeros años de su vida, Hildegarda de Bingen reveló ser una niña extraordinaria, dotada de una sensibilidad espiritual poco común y una mente profundamente contemplativa. Nacida en 1098, en la región del Rin, en Alemania, Hildegarda era la 10ª hija de una familia noble, pero vivió desde temprano de manera sencilla y recogida. Sus padres, Hildebert y Mechtild, percibiendo algo singular en aquella niña de ojos profundos y silenciosos, decidieron ofrecerla al servicio de Dios como oblata benedictina, siendo aún muy joven, siguiendo la costumbre de la época para hijos que manifestaban inclinación espiritual. Incluso de niña, ya relataba visiones místicas de luz y voces celestiales que le transmitían mensajes, aunque las guardaba en silencio, temiendo no ser comprendida. Aquella vocación precoz marcaría para siempre el camino de su existencia y la conduciría a un destino singular en la historia de la Iglesia. A los 8 años, Hildegarda fue confiada a los cuidados de Jutta de Sponheim, una noble benedictina de gran austeridad y santidad, que vivía recluida en una celda anexa al monasterio masculino de Disibodenberg. Jutta se convirtió en su maestra espiritual y modelo de vida consagrada, introduciendo a la joven en la disciplina de la oración, el ayuno, el silencio y la lectio divina. Fue en ese ambiente de clausura, rodeada por cánticos monásticos y por el perfume de los manuscritos copiados a mano, donde Hildegarda comenzó a desarrollar su amor por las escrituras, por la liturgia y por el canto sagrado. Aun sin una educación formal estructurada, absorbía con asombrosa facilidad las enseñanzas que le eran dadas, y su inteligencia brillaba a pesar de la fragilidad física que con frecuencia la aquejaba. Las visiones, sin embargo, continuaban y se intensificaban, llenando su alma con un resplandor que ella no sabía explicar. Con el pasar de los años, la celda de Jutta se convirtió en un pequeño monasterio femenino, a medida que otras jóvenes eran atraídas por aquel estilo de vida contemplativo. Hildegarda creció en ese ambiente comunitario, asumiendo tareas sencillas, pero siendo reconocida por su serenidad y prudencia. Cuando tenía cerca de 14 años, profesó sus votos como monja benedictina, consagrando su vida enteramente a Dios. Mientras otras hermanas se destacaban por su habilidad para copiar textos o bordar paramentos, Hildegarda encantaba por su capacidad de aconsejar, de escuchar y de ver más hondo de lo que los ojos humanos podían alcanzar. Era como si su alma viviera simultáneamente en el cielo y en la tierra. Aún así, por humildad y temor, mantenía ocultas sus experiencias visionarias, considerándose apenas una criatura frágil e indigna de cualquier don especial. En 1136, cuando Jutta falleció, Hildegarda fue elegida por las hermanas como magistra de la comunidad, asumiendo la conducción espiritual del pequeño convento. Al principio rehusó, sintiéndose incapaz de tal responsabilidad, pero terminó aceptando por obediencia y confianza en la voluntad divina. Como magistra, pasó a cultivar un ambiente de disciplina, oración y estudio, pero también de alegría y fraternidad, rompiendo con el rigor excesivo que a veces marcaba la vida monástica de la época. Su liderazgo atrajo nuevas vocaciones y despertó admiración en el monasterio masculino vecino que proveía a los padres capellanes y confesores. Fue en ese contexto cuando las visiones de Hildegarda alcanzaron un punto decisivo. Dios comenzó a ordenarle que escribiera todo lo que veía y escuchaba para edificación de la Iglesia. Este llamado, al que intentó resistirse por temor, acabaría cambiando su vida y la historia de la espiritualidad cristiana. Hildegarda, entonces, con unos 42 años, sufrió una grave enfermedad que la dejó postrada y casi al borde de la muerte. Fue en ese estado de debilidad cuando comprendió que su resistencia a la orden divina le estaba causando sufrimiento físico y espiritual. Así, aceptó escribir lo que veía, dictando sus visiones a un monje llamado Volmar, que se convertiría en su fiel secretario y colaborador. Ese momento marcó el inicio de la redacción de su primera gran obra, el Sivias, Conoce los Caminos, una vasta compilación de visiones teológicas y proféticas que describían la creación,
la caída del hombre, la redención en Cristo y la vida de la Iglesia. Desde entonces su vida se transformó. De una monja discreta y silenciosa, Hildegarda emergió como una profetisa y doctora espiritual, llamada a hablar en nombre de Dios en un mundo que rara vez oía la voz de las mujeres. Mientras escribía sus visiones, Hildegarda empezó a ganar notoriedad fuera de los muros del convento. Obispos, abades e incluso el Papa Eugenio III comenzaron a tomar conocimiento de sus revelaciones, enviando comisiones para evaluarlas. Durante el Sínodo de Trèveris en 1147-1148, sus escritos fueron leídos públicamente ante el Papa, quien los aprobó y animó a Hildegarda a continuar escribiendo. Este apoyo papal le confirió una autoridad inédita para una mujer de la Edad Media y le permitió convertirse en una figura pública respetada. A partir de entonces, su celda de clausura se transformaría en un centro de correspondencia con príncipes, clérigos y simples fieles, todos deseosos de recibir consejos de aquella santa mujer del Rin. Era el inicio de una misión que traspasaría los límites del claustro, llevando a Hildegarda a influir profundamente en la espiritualidad, la ciencia y la cultura de su tiempo. Aun habiendo recibido aprobación eclesiástica, Hildegarda no dejó de experimentar dudas y pruebas interiores. En ocasiones, se sentía aplastada por el peso de la misión que le había sido confiada y temía que sus escritos pudieran ser malinterpretados o considerados heréticos. Ella misma se decía apenas una mujer sin instrucción, enfatizando su pequeñez ante la grandeza de las visiones. Esta humildad, sin embargo, no era fingida, provenía de una conciencia viva de su total dependencia de Dios. Al mismo tiempo, seguía cuidando de su comunidad, instruyendo a las hermanas, organizando el trabajo del convento y manteniendo una vida de oración intensa. Era un alma dividida entre el cielo y la tierra, entre el silencio contemplativo y la exigencia de proclamar en voz alta los mensajes divinos que le eran confiados. Otro aspecto notable de su vida en este período inicial fue su amor por la música y la liturgia. Hildegarda compuso himnos, antífonas y secuencias de extraordinaria belleza que expresaban en lenguaje poético y simbólico las verdades de la fe cristiana. Sus composiciones, reunidas posteriormente en la colección llamada Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, revelan una espiritualidad luminosa que buscaba unir la belleza sensible a la verdad divina. Para ella la música era el eco de la armonía celestial y un camino privilegiado para elevar el alma a Dios. Las hermanas del convento cantaban sus obras durante la liturgia, convirtiéndose en un coro de voces femeninas que encantaba a los visitantes y reflejaba la alegría espiritual de aquella comunidad conducida por una mujer inspirada por el cielo. En ese mismo tiempo, Hildegarda también comenzó a demostrar interés por las propiedades medicinales de las plantas y por los secretos de la naturaleza, algo raro para una mujer de su época. Observando atentamente los campos alrededor del monasterio, registraba las virtudes curativas de las hierbas, minerales y alimentos, convencida de que toda la creación participaba de la sabiduría divina y podía servir al bien del hombre. Esa intuición sentaría las bases de sus futuras obras sobre medicina natural y ciencias naturales, en las cuales describiría con minucia los efectos de diversas sustancias en el cuerpo humano. Su mirada integraba fe y razón de manera armoniosa. Para Hildegarda, estudiar la naturaleza era contemplar el reflejo del Creador en el mundo visible, y curar a los enfermos era participar de la obra misericordiosa de Dios. Al final de esta primera fase de su vida, Hildegarda ya despuntaba como una figura única, mística, teóloga, música, naturalista y líder monástica, todo al mismo tiempo. Aunque permanecía dentro de los muros del convento de Disibodenberg, su espíritu comenzaba a romper las fronteras de la clausura, impulsado por un llamado divino irresistible. Las semillas de su futura grandeza estaban echadas. Aquella niña frágil y silenciosa se convertiría en una de las mayores luces de la Edad Media cristiana. Su historia, sin embargo,
Apenas estaba comenzando, y los designios de Dios la conducirían aún a desafíos y conquistas que ella jamás podría haber imaginado al entrar de niña en la celda de Juta. El mundo conocería pronto a Hildegarda no solo como monja, sino como profetisa del Altísimo. Cuando Hildegarda concluyó la redacción del Civias, su reputación como visionaria y mensajera de Dios ya se extendía por toda Alemania y más allá. El manuscrito contenía 35 visiones acompañadas de comentarios teológicos e ilustraciones simbólicas realizadas bajo su orientación. Estas visiones impresionaron profundamente al clero y a los teólogos que las examinaron, no solo por su belleza mística, sino también por la ortodoxia doctrinal que contenían. El Papa Eugenio III, al aprobarlas públicamente, confirió a Hildegarda una autoridad espiritual que era rarísima para una mujer de su tiempo, convirtiéndola en una voz profética respetada en toda la cristiandad occidental. No obstante, ese reconocimiento también trajo desafíos, pues aumentó la tensión entre ella y algunos monjes de Disibodenberg, que miraban con desconfianza el creciente prestigio de aquella comunidad femenina conducida por una mujer. Hildegarda empezó a sentir que Dios la llamaba a una nueva etapa, más audaz e independiente. Convencida de que su comunidad necesitaba mayor libertad para cumplir la misión que le había sido confiada, Hildegarda comenzó a desear fundar un monasterio propio, separado del control directo de los monjes. Esta decisión fue recibida con fuerte resistencia por parte del abad de Disibodenberg, quien temía perder la influencia y los beneficios económicos proporcionados por la presencia de las monjas. Durante años, Hildegarda afrontó presiones, críticas e incluso acusaciones de orgullo y rebeldía. A pesar de ello, se mantuvo firme, alegando que la orden venía del propio Dios y que resistirla era resistir al Espíritu Santo. Esa convicción inflexible estaba templada por una humildad sincera. Hildegarda lloraba y enfermaba ante las dificultades, pero no retrocedía. Decía que no era por ambición personal, sino para obedecer el llamado divino que le pedía un nuevo espacio para que las hermanas pudieran vivir con mayor libertad espiritual. Después de muchos impases, el abad finalmente cedió, y Hildegarda eligió un lugar en las cercanías de Bingen, a orillas del río Rin, llamado Rupertsberg. Era una colina donde se encontraban las ruinas de una antigua iglesia dedicada a San Ruperto, mártir local. Con el apoyo de nobles devotos y del arzobispo de Maguncia, Hildegarda inició la construcción del nuevo monasterio, que se convertiría en su gran proyecto de vida y en el centro de difusión de su obra espiritual y cultural. El proceso fue arduo. Faltaban recursos, materiales y trabajadores, y muchas veces las propias hermanas cargaban piedras y ladrillos, cantando salmos mientras levantaban las paredes. Hildegarda lo supervisaba todo con mirada atenta, combinando firmeza y dulzura, y animaba a sus compañeras con palabras de fe, diciendo que el Señor había prometido sostener aquella obra porque era Él quien la había inspirado. El traslado definitivo a Rupertsberg ocurrió alrededor de 1150, marcando un giro decisivo en la vida de Hildegarda. Dejó atrás Disibodenberg y se instaló con unas 20 hermanas en el nuevo monasterio, donde estableció una vida comunitaria vibrante y profundamente espiritual. Bajo su dirección, Rupertsberg se convirtió en un centro de cultura y oración, atrayendo visitantes de toda Europa. Hildegarda organizó la rutina monástica de modo que equilibrara la liturgia solemne, el estudio de las escrituras, la música sacra, el trabajo manual y la contemplación silenciosa. Las hermanas vivían en un ambiente de belleza y orden, usando vestiduras claras y coronas de flores en las grandes fiestas, simbolizando la pureza y la alegría de la vida consagrada. Esta estética delicada y femenina causaba asombro y encantamiento entre los visitantes, reflejando la espiritualidad luminosa que Hildegarda buscaba cultivar. Fue también en Rupertsberg donde Hildegarda dio continuidad a la redacción de sus obras visionarias. Tras el Civias, inició el Liber Vitae Meritorum, libro de los méritos de la vida, en el cual describió el combate entre las virtudes y los vicios,
representados como personajes simbólicos que disputan el alma humana. Luego escribió el Liber Divinorum Operum, Libro de las Obras Divinas, una síntesis grandiosa de su visión teológica y cosmológica, en la que presentaba el universo como un inmenso organismo animado por el amor de Dios. En estas obras, Hildegarda no solo transmitía doctrina, sino que revelaba una comprensión profundamente integrada de la creación, viendo la naturaleza, el cuerpo humano y la historia como partes armoniosas del plan divino. Su lenguaje era rico en imágenes y metáforas, mostrando que su mente no funcionaba solo de modo lógico, sino también profundamente simbólico y poético. Durante este periodo, Hildegarda comenzó a mantener correspondencia con una vasta red de personas de todos los niveles sociales: papas, emperadores, obispos, monjes, monjas, nobles y laicos comunes. Más de 300 de sus cartas han llegado hasta nosotros y revelan a una mujer de extraordinaria claridad, valentía y caridad pastoral. Reprendía a reyes por su injusticia, exhortaba a los clérigos a la pureza de vida y consolaba a personas afligidas con palabras de esperanza. No temía confrontar a los poderosos cuando era necesario, pero siempre lo hacía en nombre de Dios y con tono maternal. Su autoridad no provenía de cargos oficiales, sino de la percepción generalizada de que era una profetisa inspirada por el Espíritu Santo. Tal era el reconocimiento que incluso Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, buscó consejos con ella en momentos de crisis política. Al mismo tiempo que dirigía el monasterio y escribía sus obras, Hildegarda continuaba componiendo música en abundancia. Sus piezas eran innovadoras para la época, con melodías más amplias y osadas que las del canto gregoriano tradicional, y textos profundamente teológicos que exaltaban a la Virgen María, a los santos y a la majestad de Dios. Ella creía que la música tenía poder para curar el alma y restaurar la armonía perdida por el pecado. Sus hermanas formaban un coro famoso por su belleza y devoción, y viajeros de tierras lejanas venían a oír aquellas voces femeninas que parecían hacer eco del canto de los ángeles. Esa fusión de arte y espiritualidad convertía a Ruppersberg en un lugar único, donde la vida monástica florecía con una vitalidad que desmentía los estereotipos de clausura sombría y mortificación estéril que muchas veces marcaban los conventos de la Edad Media. Otro aspecto notable de la vida de Hildegarda en Ruppersberg fue su dedicación a la ciencia natural y a la medicina. Escribió 2 tratados médicos, el Physica y el Causae et Curae, que describen cientos de plantas, minerales, animales y enfermedades, proponiendo tratamientos basados en hierbas, dietas y prácticas de salud. Aunque mezcla observaciones empíricas con elementos simbólicos y espirituales típicos de su época, esos escritos revelan un conocimiento sorprendentemente avanzado y sistemático para una mujer del siglo XII. Hildegarda veía el cuerpo humano como un microcosmos que reflejaba el orden del universo y creía que la salud dependía de la armonía entre el cuerpo, el alma y el mundo creado. Para ella, la medicina era una forma de cooperar con la obra divina, y curar a los enfermos era participar de la misericordia de Dios sobre la creación herida por el pecado. La fundación de Ruppersberg también trajo nuevos desafíos administrativos y jurídicos. Hildegarda necesitaba negociar con obispos, administrar donaciones, proteger la autonomía de su comunidad y resolver disputas con los monjes de Disibodenberg, que aún intentaban reivindicar autoridad sobre las monjas. Enfrentaba todo ello con notable energía y habilidad diplomática, mostrando que su vocación no era solo contemplativa, sino también profundamente activa y organizadora. A pesar de las luchas, el monasterio prosperaba, convirtiéndose en un faro de espiritualidad femenina y un centro de cultura cristiana en la Europa medieval. Hildegarda demostraba que una mujer consagrada podía gobernar con sabiduría, producir conocimiento, influir en la Iglesia y permanecer fiel a la obediencia y a la humildad que exige el Evangelio. Era un testimonio vivo de que la santidad no anula los talentos humanos,
sino que los eleva y perfecciona por la gracia. Al final de esta fase, Hildegarda ya era conocida como la Sibila del Rin, título que resumía el aura profética y la autoridad espiritual que la rodeaban. Su monasterio era un polo de renovación cultural y religiosa. Sus obras circulaban por toda la cristiandad y sus cartas moldeaban conciencias en palacios y monasterios. Sin embargo, su misión todavía no estaba completa. Dios la llamaría a salir de los muros del convento y a predicar públicamente en diversas ciudades de Alemania, algo impensable para una mujer del siglo XII. Este nuevo llamado marcaría la fase más audaz y controvertida de su vida, en la cual Hildegarda se convertiría en una voz profética en la plaza pública, denunciando los pecados del clero y del pueblo y llamando a la Iglesia a la conversión. Era el inicio del período más inflamado y desafiante de su misión profética. Cuando Hildegarda alcanzó la madurez de su misión espiritual, Dios la impulsó a salir de los límites del monasterio y proclamar en público los mensajes que le habían sido confiados. Era algo inédito y escandaloso para la sociedad del siglo XII, pues las mujeres eran generalmente excluidas de la predicación pública y de los debates teológicos. Sin embargo, Hildegarda, provista de la aprobación papal y del respeto conquistado por su santidad, comenzó a recorrer ciudades y monasterios de Alemania, predicando con voz firme y autoridad impresionante. Denunciaba los pecados del clero, la corrupción de las costumbres, la avaricia de los prelados y la tibieza espiritual de los fieles. Sus palabras inflamaban los corazones, despertando conversiones y también resistencias. Muchos se maravillaban al ver a una mujer anciana y frágil enfrentar a obispos y abades con una valentía que parecía venir directamente del Espíritu Santo. Estas predicaciones itinerantes tuvieron lugar principalmente entre 1160 y 1170 y la llevaron a ciudades importantes como Colonia, Treveris, Metz, Bamberg y Wurzburgo. En cada lugar, multitudes acudían para escucharla, y sus palabras eran recibidas como oráculos celestiales. Hildegarda hablaba con imágenes vívidas y lenguaje simbólico, describiendo visiones de una iglesia purificada por el fuego del juicio y restaurada por la santidad. Clamaba por una reforma moral urgente, advirtiendo que el juicio de Dios se aproximaba y que los pastores de la iglesia serían los primeros en rendir cuentas. Su presencia causaba asombro. Una mujer de velo blanco, ya anciana, sostenida por su comitiva de hermanas y secretarios, atravesando caminos fangosos para llevar al pueblo y al clero la llama profética de la conversión. Era un verdadero espectáculo de valentía y obediencia a la voluntad divina. Estos viajes fueron extenuantes para Hildegarda, que sufría de salud frágil y constantes enfermedades. Aún así, insistía en que no podía callar lo que Dios ponía en su boca. En sus cartas y sermones, a menudo lamentaba la decadencia de la Iglesia, comparándola con una mujer enferma y desfigurada que había olvidado su belleza original. Al mismo tiempo, animaba a los buenos sacerdotes y monjes a perseverar con coraje, asegurándoles que la victoria final sería de Cristo. Para ella, la Iglesia no era una institución humana cualquiera, sino la esposa de Cristo, cuya gloria sería restaurada por la santidad y no por el poder mundano. Esta visión profundamente teológica y mística sostenía su osadía y le impedía caer en la desesperación ante la corrupción que presenciaba. Hildegarda predicaba con lágrimas, pero también con esperanza. Con todo, sus palabras no siempre fueron bien recibidas. Algunos clérigos y teólogos se molestaron con la influencia creciente de aquella mujer, que se atrevía a corregir a obispos e incluso a exhortar al emperador. Surgieron acusaciones de que actuaba con presunción y de que sus visiones podían ser ilusiones demoníacas. Aunque la Iglesia nunca condenó sus escritos, Hildegarda enfrentó hostilidad, difamaciones e intentos de silenciamiento. Ella respondía con firmeza y serenidad, reafirmando que no hablaba de sí misma, sino por mandato de Dios, y que no buscaba gloria personal. En sus cartas decía que era apenas una pluma sobre el soplo de Dios,
instrumento frágil movido por el Espíritu. Esa humildad paradójica, reconocerse nada y al mismo tiempo hablar con autoridad profética, hacía su figura aún más intrigante y desarmaba a muchos opositores. Uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrió en sus últimos años, cuando enfrentó una grave disputa con el capítulo catedralicio de Maguncia. Un noble excomulgado había sido sepultado en el cementerio del monasterio de Rupertsberg, y las autoridades eclesiásticas exigieron que Hildegarda exhumara el cuerpo, bajo pena de interdicto. Ella se negó, alegando que el hombre se había reconciliado con la Iglesia antes de la muerte y que desenterrarlo sería un sacrilegio. Como castigo, el arzobispo impuso un interdicto que prohibió a las hermanas celebrar la liturgia con canto e instrumentos, lo que para Hildegarda, amante de la música sagrada, fue un dolor terrible. Aún así, se mantuvo firme, escribiendo una larga defensa teológica en la que argumentaba que los sacramentos de la reconciliación y de la unción habían restaurado la comunión de aquel hombre con Dios. Tras meses de tensión, las autoridades cedieron y suspendieron el interdicto, reconociendo la justeza de su posición. Este episodio reveló la fuerza interior y la valentía de Hildegarda, que jamás cedió al miedo de los castigos humanos cuando creía actuar según la verdad divina. Su postura inspiró a sus hermanas y consolidó su fama como mujer invencible en la fe. Al mismo tiempo, mostró su profunda comprensión de la doctrina católica y de la misericordia de Dios, que ella colocaba por encima de las conveniencias políticas o disciplinares. Esta combinación de firmeza y compasión hacía de Hildegarda una figura profética en el sentido bíblico. No solo alguien que preveía el futuro, sino alguien que interpretaba los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios y los confrontaba con la exigencia de la santidad. Ella no predicaba ideas nuevas, sino que llamaba a todos a vivir con radicalidad el evangelio que ya habían recibido. Durante sus predicaciones públicas, Hildegarda también abordaba temas escatológicos, advirtiendo sobre castigos divinos que vendrían si el mundo no se convertía. Describía visiones de terremotos, guerras, hambres y persecuciones que afectarían a la Iglesia y a los pueblos cristianos, no como fatalidades, sino como consecuencias del pecado colectivo. Esas profecías, registradas en cartas y sermones, causaban gran impacto y eran interpretadas como señales de que Dios aún se importaba y quería corregir a su pueblo. Hildegarda insistía en que la penitencia, la oración y la renovación de la vida moral podían apartar tales castigos. Esta dimensión apocalíptica de su mensaje, lejos de sembrar miedo estéril, pretendía despertar responsabilidad y urgencia espiritual. Ella veía el tiempo presente como una batalla decisiva entre la luz y las tinieblas, en la cual cada alma tenía un papel crucial que desempeñar. A pesar de las críticas y persecuciones, Hildegarda fue cada vez más reconocida como una autoridad moral y espiritual. Los obispos la invitaban a aconsejarlos en sínodos, y sus cartas eran leídas en asambleas clericales como exhortaciones inspiradas. Muchos la llamaban Nueva Débora, evocando a la profetisa del Antiguo Testamento que guió a Israel. Su presencia recordaba a la Iglesia medieval que el Espíritu Santo sopla donde quiere y que la profecía no está limitada por el sexo, la edad o el estado de vida. Al mismo tiempo, permanecía profundamente obediente a la jerarquía de la Iglesia y fiel a la doctrina católica, sin buscar jamás romper con la institución. Su misión profética no era destruir, sino purificar y restaurar, como el fuego que quema para iluminar y no para destruir. Con el avance de la edad, Hildegarda comenzó a recogerse nuevamente en la vida del monasterio, aunque continuó escribiendo y recibiendo visitantes. Sus últimos viajes misioneros ocurrieron alrededor de 1170, cuando ya tenía más de 70 años. Estaba cansada, enferma y debilitada, pero su mente permanecía lúcida y ardiente. Percibía que su misión pública había cumplido el propósito de sacudir las conciencias y reavivar el amor por Cristo en la Iglesia.
ahora deseaba prepararse para el encuentro definitivo con el esposo divino, dejando como legado sus obras y el ejemplo de su vida. Aún así, seguiría enfrentando desafíos y dolores hasta el final, pues su vocación de profetisa no cesaría mientras tuviera aliento para escribir o hablar. Así, la fase de las predicaciones públicas marcó el auge de la autoridad espiritual de Hildegarda y al mismo tiempo el período más tenso de su existencia. Ella rompió barreras sociales y eclesiales que parecían intransponibles, convirtiéndose en la primera mujer en predicar en grandes asambleas en la Edad Media. Sus palabras resonaron como trompetas proféticas, llamando a la Iglesia a la conversión. Pero, por ello mismo también atrajo oposición, incomprensiones y persecuciones. Hildegarda aceptó todo con espíritu de sacrificio, uniendo sus dolores a la cruz de Cristo y ofreciéndolos por la renovación de la Iglesia. Ese espíritu de entrega marcaría sus últimos años, que serían vividos en Ruppersberg, entre escritos, oraciones y sufrimientos, como veremos en la próxima parte de su historia. En los últimos años de su vida, Hildegarda de Bingen experimentó una mezcla de gloria y sufrimiento que coronaría su trayectoria como profetisa de la Edad Media. La fama de su santidad, su ciencia y su sabiduría atraía continuamente visitantes de toda Europa, que recorrían largas distancias para verla, pedir consejos u obtener bendiciones. Príncipes y prelados le escribían buscando orientación en asuntos políticos y espirituales, y sus cartas seguían circulando ampliamente, siendo copiadas y comentadas en diversos monasterios. Al mismo tiempo, sin embargo, su salud se deterioraba rápidamente. Sufría dolores crónicos, problemas de visión y parálisis temporales que la debilitaban. Pero nada de eso la hacía disminuir el ritmo de su trabajo intelectual y espiritual. Incluso a las puertas de la muerte, continuaba escribiendo, componiendo y exhortando con la misma llama interior que la había movido toda la vida. En ese periodo, Hildegarda se dedicó a revisar y concluir sus grandes obras visionarias, especialmente el Liber Divinorum Operum, considerado la cumbre de su pensamiento teológico y cosmológico. Esta obra monumental presenta el universo como un vasto organismo armonioso animado por la sabiduría y el amor de Dios, integrando de forma genial la teología, la filosofía, la medicina y la ciencia natural en una única visión simbólica. Hildegarda afirmaba que todas las cosas creadas, desde los astros hasta las hierbas del campo, estaban interconectadas por una fuerza vital a la que ella llamaba viriditas, un concepto que expresaba la fecundidad espiritual y material derivada de Dios. Esta idea sintetizaba su espiritualidad cósmica y sacramental, en la cual el mundo visible era un espejo de lo invisible. Su visión grandiosa anticipaba, en cierto modo, una teología ecológica que hoy fascina a estudiosos y teólogos contemporáneos. Además, Hildegarda continuó desarrollando sus estudios sobre medicina y salud, revisando el Física y el Causae et Curae. En esos tratados, describió cientos de plantas, minerales y animales, además de proponer terapias que combinaban fitoterapia, dietas, masajes y aspectos espirituales como la oración y la confesión. Aunque mezclados con concepciones médicas medievales y simbologías religiosas, sus escritos muestran una observación aguda y un conocimiento práctico que sorprende incluso a los estudiosos modernos. Hildegarda veía la curación como un proceso integral que involucraba el cuerpo, el alma y el ambiente, y creía que las enfermedades físicas muchas veces tenían raíces espirituales. Este enfoque holístico era revolucionario para su época y consolidó su reputación como una de las primeras médicas de la historia occidental, aunque jamás ejerció formalmente ese título. La espiritualidad de Hildegarda en estos últimos años se volvió aún más profundamente eucarística y escatológica. Hablaba con frecuencia de la Eucaristía como el punto central de toda la creación y de la vida cristiana, el momento en que el cielo y la tierra se unen sacramentalmente. Para ella, cada misa era un vislumbre de la liturgia celestial que el alma contemplaría plenamente en la eternidad. Esta visión sostenía su esperanza ante la muerte inminente.
Hildegarda anhelaba el momento en que podría unirse totalmente a Cristo, su esposo divino a quien había servido con tanta pasión. Al mismo tiempo escribía sobre el juicio final y la necesidad de conversión, advirtiendo que cada alma sería llamada a rendir cuentas de su vida. Esa tensión entre el amor y el temor de Dios confería a su espiritualidad una intensidad conmovedora y profundamente bíblica. Aún con la edad avanzada y la salud debilitada, Hildegarda continuó gobernando con firmeza el monasterio de Ruppersberg. Administraba las finanzas, resolvía disputas entre las hermanas, recibía huéspedes y supervisaba la vida litúrgica con atención a los mínimos detalles. Era exigente, pero también maternal, alentando a las religiosas a cultivar la alegría y la belleza como expresiones de la santidad. Las hermanas la veían como una verdadera madre espiritual y muchas de ellas decían que su simple presencia llenaba el convento de paz y luz. Esta combinación de autoridad y ternura era una de las marcas más admirables de Hildegarda. Aun cansada y enferma, nunca se volvió amarga o áspera, sino que continuó irradiando esperanza y serenidad. Su monasterio florecía como un jardín espiritual, y muchos decían que Ruppersberg era un pedazo del paraíso plantado a orillas del Rin. Hacia 1173, Hildegarda fundó un segundo monasterio femenino en Eibingen, al otro lado del Rin, para acoger el creciente número de vocaciones que buscaban seguir su estilo de vida. Viajaba ocasionalmente hasta allí, a pesar de las dificultades, para instruir a las hermanas y asegurar que la espiritualidad de Ruppersberg se preservara fielmente. Esta expansión mostraba que su obra no se limitaba a libros y visiones, sino que tenía un impacto concreto y duradero en la vida religiosa femenina de la Alemania medieval. Hildegarda creó un modelo de vida monástica que unía contemplación, ciencia, arte y acción pastoral, mostrando que la consagración a Dios no anula los talentos naturales, sino que los transfigura en servicio amoroso al prójimo. Su legado ya estaba consolidado, y ella sabía que, incluso después de su muerte, su obra seguiría dando fruto en la Iglesia. En los 2 últimos años de su vida, Hildegarda entró en un periodo de recogimiento e intensa oración, preparándose para la muerte que sabía cercana. Pasaba largas horas en silencio en la capilla, ante el Santísimo Sacramento, o en su cuarto, rodeada de libros, pergaminos y plantas medicinales. Aún así, seguía dictando cartas e instrucciones, como si quisiera entregar hasta la última chispa de su misión antes de partir. Sus hermanas percibían que ella ya vivía entre el cielo y la tierra, con la mirada fija en la eternidad. Relatos posteriores dicen que en ese tiempo su presencia tenía algo de sobrenatural. Sus ojos brillaban como si vieran realidades invisibles, y un perfume suave parecía emanar de su celda. Era como si Dios ya comenzara a transfigurarla antes de llamarla definitivamente hacia sí. El 17 de septiembre de 1179, Hildegarda se durmió serenamente en el Señor, rodeada por sus hijas espirituales que cantaban himnos mientras ella partía. Tenía alrededor de 81 años, una edad notable para la época, especialmente considerando su salud frágil. Según testigos, en el momento de su muerte, aparecieron 2 luminosas franjas de luz en el cielo en forma de arco que cruzaron el monasterio, señal que fue interpretada como confirmación divina de su santidad. Su cuerpo fue sepultado en Ruppersberg y pronto comenzó a atraer peregrinos que buscaban gracias por su intercesión. Las hermanas preservaron con cariño sus escritos, sus composiciones y sus instrumentos de trabajo, conscientes de que habían convivido con una mujer extraordinaria, escogida por Dios para iluminar a la Iglesia en tiempos de tinieblas espirituales. Tras su muerte, la fama de Hildegarda creció aún más. Sus escritos fueron copiados y difundidos por toda Europa, y su memoria fue celebrada por generaciones de monjes, monjas y laicos devotos. El pueblo la veneraba como santa mucho antes de cualquier reconocimiento oficial de la Iglesia, y se atribuyeron innumerables milagros a su intercesión ante Dios. Aunque no fue formalmente canonizada inmediatamente después de su muerte, por cuestiones burocráticas e históricas,
Su culto local permaneció vivo durante siglos, sostenido por la devoción popular y por la admiración de los estudiosos. Hildegarda se convirtió en símbolo de la fuerza espiritual e intelectual de las mujeres en la Iglesia, ejemplo de que la santidad no conoce barreras de género, edad o condición social cuando el alma se entrega enteramente a Dios. Con su muerte, se cerró una de las vidas más luminosas y fecundas de la Edad Media cristiana. Hildegarda de Bingen dejó un legado inmenso: visiones teológicas, tratados científicos, composiciones musicales, cartas pastorales, fundaciones monásticas y, sobre todo, el ejemplo de una vida totalmente consagrada a la voluntad de Dios. Su historia muestra que la verdadera grandeza no está en el poder o en el prestigio humano, sino en la docilidad al Espíritu Santo y en la valentía de seguir la misión que Dios confía, por más imposible que parezca. Aún frágil, enferma y mujer en una época dominada por hombres, Hildegarda se convirtió en una de las voces más poderosas de la Iglesia medieval. Y, al cerrar los ojos a este mundo, los abrió para contemplar eternamente la luz que siempre la guió. Después de la muerte de Hildegarda de Bingen, su memoria permaneció viva y floreciente, sostenida tanto por el cariño de sus discípulas como por la admiración de monjes, estudiosos y laicos que reconocían en ella a una mujer extraordinaria. Su tumba en Ruppersberg se convirtió en lugar de peregrinación, y muchos fieles relataron gracias y curaciones atribuidas a su intercesión. Las hermanas del monasterio conservaron sus escritos, composiciones y objetos personales con gran reverencia, conscientes de que habían convivido con alguien a quien Dios había elegido de modo singular. Pronto comenzaron a componer himnos y oficios litúrgicos en su honor, celebrando su memoria como la de una santa, mucho antes de que se iniciara cualquier proceso oficial. Esta veneración espontánea del pueblo, típica del medievo, fue el primer paso para que la Iglesia reconociera oficialmente la santidad de Hildegarda. Durante los siglos siguientes, diversos abades y obispos intentaron promover su canonización formal, pero los procesos se enfrentaron dificultades por motivos históricos y burocráticos. Los archivos del monasterio de Ruppersberg fueron destruidos por incendios y guerras, lo que dificultó la recolección de pruebas y testimonios exigidos por los procedimientos canónicos de la época. Aún así, el culto local a Hildegarda jamás desapareció. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX ya se refería a ella como santa en cartas oficiales, y en el siglo XV, el Papa Benedicto XIV reconoció implícitamente su veneración inmemorial, concediendo permiso para que su fiesta se celebrara en algunas diócesis de Alemania. Esta situación creó una especie de canonización de hecho, aunque sin el decreto formal y solemne que normalmente acompaña el reconocimiento de un santo por parte de la Iglesia. El interés por Hildegarda conoció un renacimiento notable a partir del siglo XIX, cuando los estudiosos comenzaron a redescubrir sus escritos científicos, musicales y teológicos. Monjes benedictinos y académicos se dedicaron a editar y publicar sus textos, revelando al mundo moderno la impresionante vastedad de su obra. Su figura pasó a ser celebrada no solo en el ámbito religioso, sino también como símbolo de la erudición y de la creatividad femenina en la Edad Media. Compositores ejecutaban nuevamente sus músicas, las universidades estudiaban sus tratados de medicina y teología, y los intelectuales católicos y protestantes veían en ella un ejemplo luminoso de integración entre fe y razón. Este redescubrimiento fue fundamental para impulsar el movimiento que, finalmente, llevaría al reconocimiento oficial de su santidad por parte de la Iglesia. El 26 de agosto de 1979, con ocasión del 800. O aniversario de su muerte, el Papa Juan Pablo II elogió públicamente a Hildegarda como una mujer de espíritu profético y de gran relevancia para la Iglesia de nuestro tiempo. Este gesto marcó un nuevo impulso para su causa de canonización. Tras décadas de estudios y consultas, el 10 de mayo de 2012, el Papa Benedicto XVI inscribió oficialmente el nombre de Hildegarda en el catálogo de los santos,
reconociendo formalmente el culto inmemorial que ya recibía desde hacía siglos. Con ello, su santidad pasó a ser reconocida universalmente por toda la Iglesia católica. La celebración litúrgica de Santa Hildegarda de Bingen fue fijada el día 17 de septiembre, fecha de su muerte, y comenzó a celebrarse en diversos países, especialmente en Alemania, Austria y en comunidades benedictinas de todo el mundo. Pocos meses después, el 7 de octubre de 2012, el mismo Papa Benedicto XVI concedió a Hildegarda de Bingen el título de Doctora de la Iglesia, lo que la colocó entre el selecto grupo de santos cuyas enseñanzas poseen valor universal y perenne para toda la comunidad católica. Se convirtió en la cuarta mujer de la historia en recibir ese título, después de Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús. Este reconocimiento no fue solo un gesto honorífico, sino el reconocimiento de que la doctrina de Hildegarda, contenida en sus obras visionarias, teológicas y morales, es sólida, profundamente enraizada en la fe de la Iglesia y capaz de iluminar a los fieles de todos los tiempos. El Papa destacó que su vida muestra cómo la verdadera sabiduría nace de la unión íntima entre la fe y la razón, y cómo la profecía auténtica florece en la obediencia y la humildad. Al proclamarla doctora de la Iglesia, Benedicto XVI subrayó también la actualidad de su mensaje ecológico y antropológico. Hildegarda veía la creación como un gran organismo animado por la viriditas, la fuerza vital de Dios, y enseñaba que el ser humano debe cuidar la tierra con responsabilidad y reverencia, pues es un don sagrado confiado por Dios. Esta visión resuena fuertemente con los llamados de la Iglesia contemporánea a la ecología integral y al cuidado de la casa común, especialmente expresados por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Además, Hildegarda enseñaba que el cuerpo humano y la sexualidad tienen una dignidad sagrada, debiendo ser vividos con pureza e integrados en el plan de Dios para el hombre y la mujer. Estas ideas, profundamente enraizadas en la fe católica, muestran por qué su doctrina sigue siendo relevante para los desafíos éticos y espirituales de nuestro tiempo. El título de Doctora de la Iglesia también subrayó la originalidad del genio teológico y espiritual de Hildegarda. A diferencia de los grandes escolásticos de su época, que escribían de forma lógica y sistemática, Hildegarda pensaba por medio de imágenes, símbolos y visiones, integrando misticismo y doctrina en un lenguaje poético y luminoso. Esta singularidad muestra que la verdad de la fe no se expresa solo por razonamientos abstractos, sino también por la belleza y la intuición espiritual. Su teología es profundamente cristocéntrica y trinitaria, contemplando a Cristo como el centro de toda la creación y de la historia, y al Espíritu Santo como la fuerza vital que sostiene y renueva todas las cosas. Esta visión contemplativa e integradora ofrece un contrapunto valioso a la fragmentación del pensamiento moderno e invita a redescubrir la unidad entre ciencia, arte y fe. El reconocimiento oficial de su santidad y de su doctrina provocó un florecimiento mundial de interés por su vida y obra. Monasterios, universidades y centros de espiritualidad pasaron a organizar congresos, conciertos y exposiciones dedicados a Santa Hildegarda. Nuevas ediciones de sus escritos fueron publicadas incluso en lenguas modernas, y sus músicas comenzaron a ejecutarse en grandes catedrales y festivales internacionales. Muchos laicos y religiosos descubrieron en ella una guía espiritual segura, especialmente mujeres que veían en Hildegarda un modelo de valentía, sabiduría y fidelidad a la Iglesia. Así, se convirtió no solo en una figura del pasado medieval, sino en una presencia viva que continúa inspirando e iluminando al pueblo de Dios en el siglo XXI, mostrando que la santidad y la inteligencia no son opuestas, sino aliadas en la misión cristiana. Además, el reconocimiento de Hildegarda como doctora de la Iglesia tuvo un profundo significado simbólico para la valorización de la mujer en la vida eclesial. Sin haber reivindicado jamás cargos o poder,
ejerció una influencia espiritual e intelectual gigantesca, probando que la autoridad en la Iglesia no se mide por títulos jerárquicos, sino por la santidad y la fidelidad a la verdad. Su elevación al magisterio universal muestra que las mujeres tienen un papel insustituible en la transmisión de la fe y en la renovación de la Iglesia. Esto no significa una ruptura con la tradición, sino su plena realización. Hildegarda muestra que la Iglesia, cuando es verdaderamente fiel a Cristo, valora los dones de cada bautizado, independientemente del sexo o de la posición social. Su vida es un testimonio elocuente de que el Espíritu Santo distribuye carismas como quiere y que corresponde a la Iglesia acogerlos con gratitud. Así, la canonización y el título de doctora de la Iglesia coronaron una trayectoria que ya había estado marcada por frutos espirituales e intelectuales extraordinarios. Santa Hildegarda de Bingen pasó a ocupar oficialmente el lugar que de hecho siempre tuvo, el de una de las mayores luces de la historia de la Iglesia Católica. Este reconocimiento no puso fin a su misión, sino que la prolongó en el tiempo, pues ahora ella habla no solo a su generación medieval, sino a todos los siglos. Su voz sigue resonando como un llamado a la conversión, a la contemplación y a la integración entre fe, razón y belleza. Sin embargo, más que títulos y honores, lo que hace de Hildegarda una figura inmortal es el testimonio de su vida totalmente entregada a Dios, que permanece como un faro para todos los que buscan santidad en medio de las tempestades del mundo. El legado de Santa Hildegarda de Bingen para la Iglesia y para el mundo es vasto, multifacético y de un alcance que trasciende los límites de su época. En primer lugar, su contribución espiritual permanece como una de las más ricas expresiones de la mística cristiana medieval. Sus visiones, lejos de ser meros éxtasis subjetivos, fueron reconocidas como verdaderas iluminaciones divinas profundamente enraizadas en la doctrina de la Iglesia. Hildegarda no buscaba experiencias extraordinarias por curiosidad, sino que recibía esas revelaciones como misión para edificar la fe de los demás. Su vida demuestra que la experiencia mística auténtica no aparta a la persona del mundo ni de la obediencia a la Iglesia, sino que la hace aún más fiel, humilde y llena de caridad. Esta espiritualidad equilibrada y eclesial hace de Hildegarda un modelo seguro para todos los que desean crecer en la vida contemplativa, sin caer en desvaríos individualistas o subjetivismos peligrosos. Además, Hildegarda dejó un testimonio luminoso del papel de la mujer en la vida de la Iglesia. En una época en que las mujeres estaban en gran parte excluidas de los espacios de decisión y de enseñanza, ella se convirtió en una voz escuchada por papas, emperadores y teólogos, sin abandonar jamás la obediencia y la humildad. Mostró que la autoridad espiritual no depende de cargos jerárquicos, sino del testimonio de santidad y de la docilidad al Espíritu Santo. Su ejemplo demuestra que la Iglesia, cuando es fiel a su identidad, no sofoca los dones de las mujeres, sino que los acoge y los eleva para el bien de todo el cuerpo de Cristo. En un tiempo en que muchos cuestionan el lugar de las mujeres en la Iglesia, Hildegarda recuerda que la contribución femenina es indispensable, no por reivindicaciones de poder, sino por medio de la santidad, la sabiduría y el amor generoso que ellas ofrecen a la misión eclesial. En el campo de la teología, Hildegarda legó una síntesis única y profundamente original de la fe cristiana, que continúa inspirando a los estudiosos hasta hoy. Sus obras visionarias, Scivias, Liber Vitae Meritorum y Liber Divinorum Operum, presentan una teología simbólica que contempla toda la historia de la salvación como un gran drama cósmico, en el que la creación, la caída, la redención y la glorificación están interconectadas. Su lenguaje es rico en imágenes, colores, formas y sonidos, revelando que la teología no necesita ser árida y puramente conceptual, sino que puede ser también bella, poética y sensorial. Este enfoque estético e integrador ofrece un antídoto contra la fragmentación y el racionalismo que a menudo marcan el pensamiento moderno. Hildegarda muestra
que la verdad cristiana no se reduce a ideas, sino que es una realidad viva que involucra a todo el ser humano, mente, corazón, sentidos e imaginación, en el encuentro con Dios.